elementos de la comunicación podemos apreciar que el emisor es el que da la información. En este caso puede ser el profesor o el estudiante en el aula virtual, como les comentaba. Nosotros en la comunicación normal utilizamos una codificación, ya sea escrita, oral, simbólica, con símbolos, mientras que en el aula virtual pues podemos utilizar también la palabra escrita, el sonido, la imagen, etcétera. El mensaje viene siendo la información transmitida, ¿sí? El contenido de la comunicación. El mensaje es muy importante que siempre lleve una intención. ¿Para qué quiero comunicar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero y para qué lo quiero comunicar? Y en el aula virtual esto se traduce a textos, ya sea escritos o textos que se leen o bien que se emiten, que se escuchan a través de imágenes o a través de sonidos, etcétera. En la comunicación tenemos un canal digital, en la comunicación presencial, en el aula virtual, nosotros tenemos una interfaz del propio, ya sea un dispositivo, puede ser la computadora, puede ser su teléfono celular, ¿sí? Y aquí es en donde nosotros vamos a poder percibir ciertos obstáculos, ciertas barreras. También existen barreras de comunicación. Ya ahora, en estos momentos, los maestros nos estaban platicando que algunos pues no cierran bien el proceso de comunicación precisamente porque no los conocen a todos. Esa es una barrera. Así también como se da en lo que es la comunicación presencial, pues también en lo virtual se dan las barreras. Y tenemos pues el contexto, ¿verdad? El contexto pueden ser las circunstancias, el espacio, etcétera. Mientras que en la virtualidad, pues el contexto puede ser mediado por la tecnología, síncrona o asíncrona, ¿sí? Luego entonces, la mediación realizada por el docente en ambientes virtuales se realiza a través de la comunicación que se establece en los mensajes, ¿sí? Los foros, los chats, entre otras herramientas. Herramientas que pueden ser síncronas y asíncronas. Sabemos que lo sincrónico tiene que ver con ese momento que tenemos acceso inmediato al mismo tiempo, en tiempo real. La información nos llega en tiempo real, como es el caso de la videoconferencia por excelencia, es una herramienta sincrónica. Y la asincrónica, pues es aquella que no se da de forma simultánea. Tú puedes escribir un mensaje y el receptor puede recibirla después de 2 horas, ¿sí? No se hace en forma simultánea. Tenemos aquí algunas herramientas sincrónicas, como son la videoconferencia que les comentaba, el chat que se da en las plataformas, ¿sí? Pero también puede darse en un WhatsApp, ¿sí? Sin embargo, el WhatsApp a veces puede tomar las dos modalidades, sincrónicas o asincrónicas, porque yo puedo emitir un mensaje en el WhatsApp y el emisor verlo después de tiempo, no en el mismo momento. Y tenemos algunas herramientas asincrónicas como son, pues el correo, ¿sí? El foro, que por ahí vimos que casi no se utiliza, pero que es una herramienta de comunicación asincrónica muy útil y que la tenemos incluso ahí en la plataforma Moodle. Hay 3 estilos de comunicación interpersonal en los ABA o ambientes virtuales de aprendizaje. El pasivo o inhibido, el asertivo o afirmativo y el agresivo. Cada quien pudiéramos saber cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos.
ni agresivo ni pasivo. El punto medio es lo mejor que pueda suceder en un ambiente virtual de aprendizaje. Recordemos que los ambientes virtuales no son fríos, tienen alma, puesto que lo componen personas. En general, este estilo, y en general, el estilo pasivo y el estilo agresivo crean problemas de relación, mientras que el asertivo facilita la aproximación entre personas, previniendo o resolviendo conflictos. Entonces, es mejor decirlo así. Hay que evitar decir, por ejemplo, tienes que hacerlo de esta manera. Es mejor decirlo, yo creo que deberías hacerlo de esta forma. Hay que evitar decir, no tienes razón. Es mejor decir, ¿no has pensado que quizás o tal vez deberías tener en cuenta que? Hay que evitar decir, no entiendo lo que quieres decir. Es mejor utilizar, ¿podrías explicarlo de otra manera para que yo te pueda entender mejor? Muchas veces nosotros estamos inmersos en la escritura de un chat y se nos olvida que la persona que nos va a escuchar o nos va a leer en este caso, pues tiene sentimientos y puede entonces interpretar la intención de nuestro mensaje de una manera distinta a la que yo, emisor, quiero comunicar. ¿Qué características podemos encontrar en la comunicación en los entornos virtuales? Bueno, hay que partir de la no presencialidad de los estudiantes, como ya lo estaban diciendo los maestros que participaron hace un momento, pues nos deja un tanto desvalidos, ¿sí? Nosotros tenemos que emplear otro tipo de expresiones, ya que si nosotros estamos en un foro, por ejemplo, no hay sonido, el volumen de la voz no se nota, por lo tanto, las formas de interacción van a cambiar. Para los alumnos virtuales, los momentos de comunicación, ya sea foro, videollamada, chat o correo, suponen una oportunidad de sentirse cerca de los profesores y de sus compañeros, salvando así lo que llamamos la distancia virtual. Tenemos que cuando nosotros por primera vez vamos a participar en foros, pues vamos a proyectar nuestra imagen en el foro. La primera imagen que nosotros proyectamos en un foro queda plasmada y es la primera impresión que el estudiante va a tener de nosotros como docentes, ¿sí? Por eso es tan importante que cuidemos nuestras palabras, nuestra corrección lingüística, nuestra estructuración del texto. Nosotros como profesores virtuales tenemos que estimular la comunicación y la interacción del alumno. Tenemos que conocer y monitorearlos. Tenemos que intervenir oportunamente, ya sea de manera individual o de manera grupal. Tenemos que ser capaces de orientar y asesorar en el uso de las herramientas informáticas al estudiante, porque precisamente es cuando él se siente solo, cuando se siente abandonado. La virtualidad puede acercarnos, ya lo estamos viendo en este momento, ustedes en Ecuador, yo acá en México, pero también nos puede alejar. Cuando el rol del profesor no toma estas características, puede ser que alejemos a los estudiantes, incluso la deserción se da por ese aislamiento que la virtualidad se genera. Organicemos el contenido, ¿sí? Y que de esta manera quede organizado el aprendizaje de los alumnos. Que presentemos de una manera organizada los materiales. Fíjense aquí cómo se encuentra el tutor virtual. Así nos encontramos ahora, ¿verdad? En una comunicación constante con los estudiantes. El docente tiene que orientar, tiene que facilitar, tiene que colaborar, tiene que acompañar, es algo súper importante el acompañamiento.
Mientras tanto, los estudiantes tienen que tener conocimientos previos, no solamente de la disciplina que están aprendiendo, sino de las plataformas virtuales. Tienen que ser autodidactas, tienen que saber manejar el aprendizaje colaborativo. Y entonces, también tienen que ser reflexivos y críticos. Los profesores deben de tener dos competencias muy importantes para poder ser un asesor virtual efectivo. Una de ellas, la competencia comunicativa. Por ejemplo, estos son los aspectos que como profesores virtuales debemos tener en cuenta en nuestra competencia comunicativa. De herramientas de comunicación virtual, aquí tenemos algunas, pero también tenemos otras herramientas, ¿sí? Como son los famosos emojis. Tenemos herramientas como el Facebook, tenemos YouTube, tenemos el WhatsApp, que se comunica en estas herramientas virtuales. Bueno, pues el docente debe de informar todo lo referente al curso, el encuadre, ¿no? Debe de proporcionar la manera de evaluar el curso. Esto es muy importante que quede muy clara. ¿Cómo voy a evaluarte, estudiante? También debemos de comunicar qué tipo de herramientas vamos a utilizar. Foros, videoconferencia, chat, correos, YouTube, WhatsApp, ¿cuál? Debemos preguntar si todos están familiarizados con la plataforma de aprendizaje en uso. Se sugiere utilizar el foro tanto de novedades como el foro general. Se debe de especificar con detalle las diferentes formas de establecer contacto y se sugiere contar con un video de presentación al inicio del curso. Cuando comunicamos es importante tener una adecuada comunicación con los estudiantes. Es importante tener siempre una fórmula de encabezamiento. Por ejemplo, comenzar con estimado alumno, con hola Pedro, ¿qué tal? Eso es algo que nos dicen que es importante tenerlo, ¿sí? Son fórmulas. Una fórmula de despedida, ¿sí? Por ejemplo, un saludo, un cordial saludo, atentamente, abrazos, con afecto, etcétera. Hay que cuidar la ortografía. Es muy importante escribir correctamente, ¿sí? Y tener una escritura adecuada, que sea secuencial, que sea congruente. Es importante una medida justa del uso de los emojis, ¿sí? No hay que bombardear mucho con emoticones porque se puede prestar a ¿qué me quiso decir el profesor? No utilizar letras mayúsculas. Recuerden, o no sé si lo sepan, me imagino que sí lo saben, que cuando se escribe con mayúscula es como si estuviéramos gritando o alzando la voz, ¿sí? Es bien importante pensar bien qué se dice y cómo se dice. Es importante que, que nosotros como docentes cumplamos con los plazos de respuesta establecidos. Es importante ser breves y claros tanto en los mensajes como en las respuestas y obviamente cuando podemos medir la intención de la comunicación, entonces es que podemos decir que tenemos resultados satisfactorios de comunicación, ¿sí?